dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se te serán añadidas. Dios ha establecido las primicias. Nosotros traemos en obediencia a Dios una primicia, y el resultado es que nuestros recursos financieros, nuestra economía estará espiritualmente bendecida y protegida, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, a veces aún así no entendemos, porque humanamente no nos parece, y a veces cuando estamos en un mundo que no practica, que no aplica los principios de Dios, nos parece que eso no debe ser así. Pero mirando la Biblia, hermano, entendemos que aquel que le obedece a Dios, como aprendíamos en la clase, es amigo de Dios. Aquel que le obedece sus mandamientos es aquel en el cual Dios le puede revelar y le puede traer bendición. La Biblia dice que uno de los nombres de Dios es El Shaddai, que quiere decir el Dios todopoderoso, el Señor de señores, el Dios todo suficiente. Y otro nombre de la Biblia para Dios es Jehová Jireh, que quiere decir: Él es mi provisión, Él es el que me sustenta, Él es el que me ayuda. Mis recursos no vienen de mi esfuerzo, mis recursos vienen de aquel que me da salud, que me da trabajo, que me da fuerza para ganarme sus recursos. Así que yo honro a mi Dios, porque Él es el que me sustenta, el que me cuida, el que me alienta. Dios es el que vence todo obstáculo, toda oposición que se quiera oponer a sus bendiciones, porque Dios es la fuente de nuestra provisión. Diga conmigo: Dios es la fuente de mi provisión. No solo me provee, sino también protege y bendice mi provisión. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso, Señor. Hermano, qué bueno tener provisión. Qué bueno que Dios nos provee y nos bendice. Pero mejor aún, cuando esa provisión que tenemos está protegida por Dios, está blindada por Dios, está guardada por Dios, y no hay diablo que pueda venir a robarnos las ofrendas y las bendiciones que son de nuestro Dios. Para que usted me pueda entender esto, yo tengo que explicárselo con un ejemplo. Y le voy a pedir a Daisy que me ayude con este ejemplo, porque yo he visto el resultado de las primicias en la vida de Daisy. Habla su Biblia en Deuteronomio 26, para que usted vea lo que habla la palabra de Dios. La Biblia dice: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia, y tomes posesión de ellas y te establezcas allí. Mire, Daisy, hazte para acá, yo no te voy a pellizcar, no tengas miedo. Deuteronomio, pastor. Deuteronomio capítulo 26. Verso 1. Versículo 1. Dios le dice a todos nosotros, le dice: Daisy, cuando hayas entrado a los Estados Unidos, que el Señor Dios te trajo y te dio como herencia, y cuando tomes posesión de esta tierra, y cuando te establezcas allí, Dios le dice al pueblo de Israel: tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Daisy, agarra ese canastico que hay allá, por favor, y tráelo como si fueras a venir solemnemente a la casa de Dios a traer unas primicias para Dios. Mira lo que le dice Dios: trae un canasto lleno con todas tus frutas y todas tus verduras y todos tus vegetales, y tráelo a la casa de Dios. ¿Y dónde están las frutas? Yo ya vine preparado. Mira, allá hay unas bolsas, entonces llena ese canasto de todas esas frutas que hay ahí. Y Dios le dice: tomen las primicias, tomen lo primero, póngalos en un canasto y tráelo a la iglesia para dárselo a nuestro Dios. Daisy, te estás demorando. Oye, como que tienes muchas primicias para Dios, porque no te caben en ese canasto. Bueno, ahí viene Daisy. Denle un aplauso a Daisy. Mire, toda contenta, toda feliz. Hasta ahí, muy bien. Entonces Dios le dice al pueblo: agarren un canasto, pongan sus primicias y tráigalas a la casa de Dios. Dice en el versículo siguiente, dice: luego
irás al lugar donde el Señor tu Dios te haya decidido habitar, o sea, a la iglesia, al templo, a la casa de Dios, y le dirás al sacerdote que está dirigiendo: hoy declaro ante el Señor, repite conmigo, fuerte. Hoy declaro ante el Señor mi Dios, ante el Señor mi Dios, que he entrado a los Estados Unidos, que Dios me dio, como se lo prometió a mis padres. mis padres. Eso tiene que decir ella cuando trae su ofrenda de primicia. La Biblia dice, versículo siguiente: el sacerdote entonces tomará de su mano la canasta y la pondrá frente al altar del Señor. Entonces, lo que dice la Biblia es que el sacerdote tomaba esta ofrenda, le ofrecía al Señor, y él venía y lo ofrecía delante de Dios en el altar. Pero ahí no termina todo. Esa ceremonia de primicia, dice la Biblia, entonces Daisy declarará estas palabras: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Entonces Daisy tiene que decir: mi padre fue mexicano y vino a los Estados Unidos. Y dice la Biblia, vivió allí y vivió aquí hasta sus últimos días, hasta hacernos una grande familia, fuerte y numerosa. Pero los egipcios, en otra palabra, los gabachos, nos maltrataron, nos hicieron sufrir. Trabajé en la limpieza, muy duro, y me pagaban muy poco, a 6 la hora. Y me sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos a Dios, al Dios de mi padre, y Él escuchó mi ruego, y vio la miseria, el trabajo, la opresión que me habían impuesto. Por eso el Señor me sacó de México con actos portentosos y gran despliegue de poder, de señales, de prodigios, de milagros que provocaron gran terror. Desde que di mis primicias, Dios me dio mis papeles de migración, me sacó de la mala paga, y me dio un trabajo en una clínica dental, me dio estudio, y hoy me pagan muy bien, y gano más que las gabachas, y ya llevo 4 años en mi trabajo. Dale un aplauso al Señor. Dice, nos trajo a este lugar, nos dio esta tierra, donde abunda la leche y la miel. Por eso ahora traigo mis primicias de la tierra al Señor mi Dios, quien me ha dado. Aleluya. Esa ceremonia es tan especial para el pueblo de Israel, hermano, que esta es la manera como ellos lo han aplicado por años. Porque saben que hay una bendición cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Dios lo dijo, Dios lo mandó, Dios lo ordenó. Ahora depende de nosotros alinearnos al sistema de Dios y ver lo que sucede. Daisy ha visto el milagro de Dios. Ana María es una de las personas que me gusta escuchar su testimonio, porque dice: papá, yo creo en el principio bíblico de dar mis primicias, porque este año cuando yo traje mis primicias, no solamente ha tenido bendición en su matrimonio, en su hogar, en su vida personal, sino a través de las primicias que ella le dio a Dios. Dios le dio su casa, Dios le aumentó su trabajo. Este año Ana María se gradúa con una maestría, y eso, hermano, para uno de padre es tanta alegría ver que sus hijos, Dios los levanta y los pone en alto y glorifican su nombre. Denle un aplauso al Señor. Dios ordenó, ahora depende de nosotros obedecer. Dios ha creado este sistema, este principio, para que nosotros podamos quitar nuestras finanzas debajo de cualquier maldición en que se encuentren y ponerlas
al servicio de Dios. Transferir del sistema de este mundo al reino de Dios nuestra economía para que esté bajo la bendición, bajo la protección, bajo el cuidado de Dios. La Biblia habla de diferentes cosas. Las primicias es diferente de los diezmos y eso lo vemos en la Biblia. Es diferente de las ofrendas y eso lo vemos en la Biblia. Los diezmos, la Biblia dice que se dan para Dios y dice, Dios abre puertas con los diezmos. Dice, probadme ahora en esto y yo abriré las ventanas de los cielos. Así que cuando usted está dando su diezmo, usted abre puertas de bendición. Cuando usted da ofrenda, abre bendición o recibe bendición o reclama bendición para su vida. La Biblia dice, Dios bendice al dador alegre. Así que la ofrenda que yo doy para Dios es lo que permite que haya para nosotros bendición. El diezmo abre puertas, la ofrenda trae bendición. ¿Y qué pasa con la primicia? De acuerdo a la Biblia, la primicia es tan maravilloso porque la primicia hace que repose la bendición y haya protección de Dios sobre esa bendición que Dios nos da. Hoy, hermano, tenemos que proponer en nuestro corazón que vamos a derrotar todas las obras del mal que quieran venir a robar la bendición de nuestras finanzas. Levante su mano derecha y diga conmigo, hoy me levanto en obediencia y declaro que ninguna obra de Satanás podrá tocar mi economía durante todo el 2018. Aplico la sangre de Cristo sobre mi casa y declaro bendición, abundancia, provisión y protección de Dios sobre cada uno de nosotros. Las primicias, hermano, que traemos al altar de Dios hacen que las bendiciones de Dios se muevan a nuestro favor. Los recursos que Dios tiene y que han estado esperando para ser derramados sobre tu vida llueven sobre ti solamente cuando a través de la primicia activas o abres con esa llave de la primicia esas puertas, esos grandes portones celestiales para que la lluvia de bendición que ha sido contenida pueda descender sobre tu vida, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Mis primicias, hermano, que yo he practicado por años con mi esposa, las he dado para Dios y he visto la bendición de Dios. Y la palabra primicia interesantemente se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Un pastor me decía, oye, pero eso de las primicias es del Antiguo Testamento. Y yo le decía, ¿tú predicas sobre el diezmo? Y dice, sí, porque está en el Nuevo Testamento. Y yo le decía, pues sabes una cosa, en el Nuevo Testamento está la palabra primicias muchas veces, al igual que el diezmo. Dice, ¿dónde? Y digo, me extraña que eres pastor y no has leído la Biblia. Y le mostré cómo la Biblia habla en el Nuevo Testamento de las primicias que Dios da para nosotros, que Dios ha establecido para que obedezcamos su palabra. Las primicias, hermano, son un mandamiento. Y la obediencia a ese mandamiento es lo que determina que la fuente de la provisión esté siempre fluyendo sobre nuestras vidas. Pero se necesita fe para obedecer a Dios. Eso lo aprendíamos en esta mañana. Se necesita fe para poder tener la confianza de depender y de creerle a Dios todo lo que dice y todo lo que nos promete en su palabra. Cuando traemos nuestros diezmos cada semana para Dios, lo que estamos haciendo es darle a Dios el primer lugar. Es decir, ¿sabes qué, Dios? Esta semana que voy a comenzar, aquí está mi primicia, mi diezmo para ti, porque es para que tu casa siga teniendo alimento para proveer, para bendecir a aquellos que necesitan. Proverbios 3:10 lo dice muy claro. ¿Cuál es el resultado de traer una primicia para Dios? Dice, honra a Dios con tus ofrendas, con tus primicias. Y luego dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y